¿Te has dado cuenta de algo curioso? Si viajas por Sudamérica, verás monos colgando de las ramas en la selva amazónica. En Asia, incluso se atreven a robarle la comida a los turistas. Y en África, forman parte del paisaje de muchas aldeas y bosques. Los monos parecen estar en todas partes del mundo, excepto en un lugar. Un territorio enorme, lleno de bosques, montañas y ríos, donde esperarías verlos saltando entre los árboles. Pero no, en Estados Unidos y Canadá no existe ni un solo mono nativo en estado salvaje. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que estos animales tan adaptables, inteligentes y viajeros nunca lograran llegar al norte del continente? Hoy vamos a descubrir la verdadera razón por la que los monos jamás conquistaron Norteamérica. Y te advierto, la respuesta tiene que ver con millones de años de evolución, barreras invisibles y un enemigo silencioso más fuerte que cualquier depredador, el clima. Para encontrar a los monos más al norte del continente tenemos que viajar al sur de México, un lugar donde la selva todavía respira vida en cada rincón. Allí, entre árboles gigantescos, humedad constante y un coro de insectos y aves, habitan los tres grandes protagonistas de esta historia. El primero es el mono aullador. Si alguna vez visitas estas selvas, es imposible no escucharlo. Su rugido profundo resuena entre los árboles como si se tratara de un jaguar escondido, pero en realidad viene de un primate de apenas 8 a 10 kilos. Su voz puede viajar kilómetros enteros, permitiendo que distintos grupos se comuniquen sin siquiera verse. Son, literalmente, los altavoces de la selva. Y créeme, escuchar un aullido al amanecer es una experiencia que jamás se olvida. Luego tenemos al mono araña, el acróbata por excelencia. Imagina un cuerpo diseñado para el movimiento, brazos y piernas larguísimos, un equilibrio perfecto y una cola prensil que funciona como una quinta mano. Estos monos se lanzan entre ramas como si la gravedad no existiera. Son rápidos, valientes y parecen practicar parkour en lo más alto de la jungla. Si el aullador es la voz, el araña es la agilidad hecha animal. Y, por último, el más pícaro de todos, el capuchino de cara blanca. Pequeños, curiosos e increíblemente inteligentes. Estos monos son conocidos por usar herramientas simples, palos para sacar insectos, piedras para romper frutos duros e incluso se les ha visto lavar su comida antes de comerla. Pero también tienen un lado travieso, son famosos por robar cualquier cosa que parezca comestible, desde frutas hasta comida de turistas despistados. Si existiera un ranking de delincuentes de la selva, los capuchinos estarían en el primer lugar. Estos tres representantes viven en un entorno que les da todo lo que necesitan: calor, lluvias constantes y alimentos durante todo el año. Frutas dulces, hojas tiernas, insectos abundantes, un verdadero buffet que nunca cierra. Y gracias a estas condiciones, han logrado prosperar y convertirse en los guardianes del límite norte de los monos en América. Pero aquí surge la gran pregunta. Si están tan cerca de Estados Unidos, a menos de 1,500 kilómetros de la frontera, ¿qué los detuvo? ¿Por qué nunca dieron ese salto hacia el norte, como lo hicieron otros animales? Para entenderlo, tenemos que retroceder millones de años en el tiempo y descubrir el verdadero origen de los monos en América. Primero debemos mirar hacia atrás, millones de años en el pasado. La historia comienza en un lugar inesperado: África. Hace unos 35 millones de años, un grupo de pequeños primates vivía en los bosques africanos. Nadie lo sabía en ese entonces, pero algunos de ellos estaban a punto de embarcarse en uno de los viajes más improbables de toda la evolución. En algún momento, probablemente después de una tormenta, enormes masas de vegetación se desprendieron de las orillas de los ríos africanos y quedaron flotando en el océano Atlántico. Y en esos improvisados barcos naturales, viajaban nuestros protagonistas, los ancestros de los monos del Nuevo Mundo. Suena increíble, pero la ciencia respalda esta teoría. La distancia entre África y Sudamérica era más corta que la actual, y las corrientes marinas podían arrastrar esas islas flotantes de plantas durante semanas. Lo que para nosotros parece un accidente imposible, para la naturaleza fue la chispa que dio inicio a una nueva era. Cuando estos pequeños viajeros llegaron finalmente a Sudamérica, encontraron un continente completamente aislado, como lo es hoy Australia. No había competencia de otros primates, no había rivales que les disputaran la comida o el espacio.
Era un mundo nuevo, lleno de oportunidades. Y aquí es donde ocurrió la magia de la evolución. Durante millones de años, en esa isla continental llamada Sudamérica, esos pioneros se diversificaron en docenas de especies únicas, desde los imponentes monos aulladores hasta los ágiles monos araña y los ingeniosos capuchinos. Durante millones de años, Sudamérica fue como una isla gigante, completamente aislada del resto del mundo. Pero todo cambió hace unos 3 millones de años, cuando los movimientos de la Tierra levantaron una franja de tierra que hoy conocemos como el Istmo de Panamá. Este puente natural unió por primera vez a Sudamérica con Norteamérica, y con él comenzó uno de los eventos más impresionantes de la historia natural, el gran intercambio biótico americano. De un lado al otro comenzaron a cruzar animales. Armadillos, zarigüeyas y puercoespines avanzaron hacia el norte, mientras que caballos, osos y grandes felinos bajaron hacia el sur. Fue una migración masiva que transformó los ecosistemas para siempre. Sin embargo, en medio de todo este movimiento, hubo un grupo que no aprovechó la oportunidad: los monos. A pesar de ser ágiles, inteligentes y adaptables, permanecieron confinados a las selvas tropicales del sur. Algo invisible, mucho más poderoso que cualquier depredador o barrera geográfica, los detuvo. Aunque los monos tuvieron la oportunidad de avanzar hacia el norte, hubo un enemigo silencioso que los detuvo: el clima. Estos animales están diseñados para la vida tropical. Necesitan calor estable, selvas siempre verdes y un menú disponible todo el año, frutas, hojas tiernas e insectos. En esas condiciones pueden prosperar, reproducirse y formar grandes grupos sociales. Pero en cuanto se acercaban a zonas más templadas, la situación cambiaba radicalmente. El invierno convertía los bosques en lugares hostiles, los árboles perdían sus hojas, los frutos desaparecían y los insectos entraban en pausa. Para los monos, que no hibernan ni acumulan reservas de grasa, esa falta de alimento era una condena segura. Además, no tienen pelajes densos ni adaptaciones para resistir el frío nocturno. Lo que para otros animales es un ciclo natural, para ellos era un obstáculo insuperable. En resumen, el invierno de Norteamérica fue la muralla invisible que siempre les cerró el paso. Primates ancestrales en Norteamérica. Aunque hoy nos parezca extraño, hace unos 55 millones de años Norteamérica sí tuvo primates. Eran criaturas pequeñas, como el teilardina, que habitaban bosques tropicales cuando el continente era mucho más cálido y húmedo. En esa época, lo que hoy es Wyoming o Canadá se parecía más a una selva subtropical que a los paisajes fríos que conocemos. Estos primeros primates se alimentaban de frutas, hojas e insectos, prosperando durante millones de años. Pero todo cambió cuando el planeta comenzó a enfriarse. Los inviernos se volvieron más duros, los bosques se redujeron y esas condiciones resultaron imposibles para ellos. Así, los primates desaparecieron del continente, dejando un vacío que nunca volvió a llenarse. Aunque no existen monos nativos en Norteamérica, hoy en día sí hay poblaciones que viven allí gracias a la intervención humana. El caso más famoso ocurre en Florida, donde en la década de 1930 un operador turístico liberó macacos para hacer más exótico su paseo en bote. Lo sorprendente es que no solo sobrevivieron, sino que hoy en día cientos de ellos siguen habitando las orillas de los ríos y manglares. En Puerto Rico también encontramos colonias de macacos y monos patas, introducidos durante experimentos científicos en el siglo pasado. Gracias al clima tropical de la isla han logrado adaptarse, aunque en ocasiones entran en conflicto con la agricultura local. Eso sí, todos estos grupos tienen algo en común: solo prosperan en climas cálidos y húmedos. Más allá de esos pequeños refugios, no logran expandirse. Son excepciones que confirman la regla: el clima del norte sigue siendo una barrera imposible de superar. ¿Podrían sobrevivir hoy en Norteamérica? En teoría, sí, pero solo en lugares muy específicos. Zonas como Florida, el sur de Texas o algunas áreas de California tienen el clima cálido y la vegetación suficiente para darles una oportunidad. Sin embargo, la realidad sería dura: enfrentarían nuevos depredadores como coyotes, águilas y bobcats, además de sequías y estaciones menos predecibles que en la selva tropical. De todas las especies, los capuchinos serían los más adaptables, gracias a su inteligencia y dieta variada.
pero incluso ellos solo podrían establecerse en pequeños bolsillos de hábitat, sin llegar a expandirse por todo el continente. Los monos son un recordatorio viviente de la increíble historia de la evolución y adaptación. Llegaron a América hace millones de años, conquistaron selvas y bosques y desarrollaron habilidades únicas para sobrevivir. Pero fuera de su ambiente, su destino sería muy incierto. Al final, los verdaderos dueños de su futuro somos nosotros, cuidando los bosques y protegiendo la biodiversidad. Porque lo que hoy parece normal ver monos en la selva podría volverse un recuerdo si no actuamos. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que los monos podrían adaptarse a vivir entre nosotros en ciudades modernas, o simplemente desaparecerían fuera de la selva?